soy Verónica Flores, soy editora de formación. Trabajé como editora durante 16 años como directora editorial en Tusquets Editores México, y a raíz de la venta de Tusquets, de toda la empresa, al Grupo Planeta, estuve ahí casi 2 años trabajando, y porque a mí lo que en realidad me ha gustado siempre es trabajar un texto con el autor directamente, es que decidí fundar VF Agencia Literaria. Dije, ok, lo que quiero hacer de mi vida ahora es una agencia literaria, porque no la hay en México, porque es un hueco que creo que entiendo que por qué no lo hay, porque es muy complicado, ahora te explicaré, pero es indispensable que haya agencias literarias, no solo en México, sino en todos los países, porque creo que les allanamos mucho el camino a las editoriales, y también le facilitamos mucho la vida a los autores. Entonces, comencé, y a la semana, al mes, yo tenía en mi lista de representados a 30 autores, en su mayoría que yo edité en Tusquets, sin duda, e incluso de algunos otros países, ¿no? Lo que le gusta a los autores es la manera en que negocio. No solo vamos en VF Agencia Literaria por anticipos. Sí, claro, los autores tienen que ganar dinero, ¿cómo no? Pero nosotros, creo que lo que soy muy buena, por todo mi aprendizaje anterior, es en negociar cláusulas, porque creo que es donde muchos autores de pronto no se dan cuenta de lo que han firmado, y cuando voltean tienen una obra que parece que no es suya. Y de cara a las editoriales, evidentemente, la tranquilidad, la garantía y el sello que quiero que quede muy claro de VF Agencia Literaria es que siempre que reciban un manuscrito que venga de nosotros, estará editado. Los agentes literarios en general somos, además del conocimiento que tenemos que traer a cuestas respecto de la literatura, del estilo, de estrategias, de géneros de moda, de un montón de cosas. Creo que si no fuéramos unos negociadores natos, no podríamos hacer este trabajo. Mira, cuando yo estuve en Tusquets, Tusquets tenía su propia agencia literaria, firmaba a todos. Sin embargo, la verdad, y ocurre en todas las editoriales que toman los derechos mundiales de los autores que publican, hacen poco con pocos, porque no hay para tantos, primero, y porque es imposible que si tú publicas a 300 o a 1000 autores, a los 1000 los representes bien de cara a otros idiomas. Entonces yo creo que en este sentido muchos de los autores que todavía han firmado contratos con estas cláusulas son los más desprotegidos, porque están un poco maniatados. No tienen sus derechos para que nadie más los negocie, ni tampoco ellos. La tradición española de agentes literarios llegó a México. Antonia Kerrigan, Carmen Balcells, Mercedes Casanovas. A partir de que la industria cambia y ven que es poco negocio porque los costes de importación están a la fecha, y que no podían competir con el efecto novedad. Por un barco te tarda 3 meses en llegar, que era lo que nosotros esperábamos en Tusquets, los libros. Entonces, en lo que llegaban por avión, pues ya era tremendo el tiempo que se perdía. El efecto novedad simultáneo jamás lo tenían. Cuando el boom latinoamericano se dio gracias a eso. Entonces, pero para unos pocos. Yo creo que la industria editorial ha cambiado en un giro de 180 grados desde el momento en que se dejó de creer que publicar en España era como un sueño americano. Y no era por verse en España y sentirse avalados. Yo creo que era por el hambre de ser leídos y conocidos en América Latina. Entonces, digamos que todo esto ocurrió hasta que se llegó al punto de encontrar que la impresión era mucho más barata hacerla en cada país, y que cada filial tuviera su cuenta y sanas propias, y no depender de un presupuesto de terceros, como era su matriz. Entonces, a partir de que cambia esta industria, es cuando
cada uno empieza a editar localmente y a tener un poco de mayor potestad sobre los sellos que dirige, sobre las editoriales que dirige. Es decir, de pronto en España decían, pues tienes que apostar por este, pero este no funcionaba. Querían que funcionara. Entonces de pronto dices, así como allá no funcionan algunos autores mexicanos, ocurre exactamente lo mismo al revés. De modo que cambió todo, yo creo que dio un giro tremendo la industria. Mientras yo trabajé todos estos años en Tusquets, evidentemente leía todos los previos de traducciones y los originales, aunque no estuvieran en su versión definitiva, para decidir cuántos libros iba a imprimir en México. Entonces de pronto decía, no, este libro sí es para importación, que llegue 3 meses después, o 4, en lo que se coló toda esta historia, pero que traigan 300, se venderán. Entonces se creó una especie de catálogo boutique de compra en firme, para no perder dinero y también darle el gusto al lector. No importa, 300 libros eran muy valiosos para lectores de colecciones que eran emblemáticamente literarias en Tusquets, como Nuevos Textos Sagrados, ¿no? Por ejemplo, o marginales. Pero a partir de que la industria se hace un poco autónoma por país, es cuando cambia todo. Entonces cada editor tiene la potestad de decidir cuántos tira, cuántos reimprime, de nacionales y de cedentes o de extranjeros. Entonces esto yo creo que fue el gran giro, porque fue la manera de abaratar costos locales, en papel, en imprenta, en encuadernación, en todo. En mi experiencia con Tusquets, además se creó casi simultáneamente una colección de bolsillo que fue y ha sido muy exitosa, Maxi Tusquets, que fue creada por Antonio López Lamadrid, uno de los propietarios y, bueno, mago de finanzas le decían, pero sobre todo era un tipo muy brillante, muy sensible y sensible como lector de conocimiento y buenísimo para hacer negocio. O sea, iba como siempre 2 pasos adelante. Entonces, esta colección que la dio, mucho más comercial, dio como una bocanada de aire fresco a la editorial, digamos, refrescando todo su catálogo de los libros que son más difíciles de crear en cualquier editorial, que son los long sellers. A mis 30 años llegué y estaba una secretaria, 2 chicas de prensa, Martín Solares y Aurelio Major, y un mensajero. Entonces, cuando entré, mi objetivo para cuando me contrató Aurelio Major, que fue quien me fichó, fue para ordenar el catálogo de Tusquets y hacer una nueva, era como para reestructurar todo el área, cómo se manejaba la prensa y tener trato directo con ciertos autores y que no dependieran del otro editor que estaba. A partir de ahí se da un cambio muy radical en 6 meses y al año Aurelio Major se enamora en una feria internacional del libro de Frankfurt y decide dejarlo todo por ese amor. El otro editor que estaba renuncia estando un mes de vacaciones en Francia, también enamorado, y va y renuncia con Beatriz de Moura personalmente y contratan a un editor en ese momento y resulta ser un fracaso absoluto. Y en un viaje en el que vino Antonio López Lamadrid, me dijo, bueno, yo lo que he venido es a pedirte que asumas la dirección editorial. Y la editorial se manejaba de una manera muy distinta. Se manejaba como te vengo contando, todo con cedentes. Se imprimía en México solo a los escritores locales que se publicaban. Y era con una media de novedades mensuales de 1. Y yo creo que fue creciendo. No fue, digamos, que de un día a otro yo pudiera ser un parteaguas, ni mucho menos, pero sí fue gradual y el equipo se fue enriqueciendo y probamos que si a los libros se les hacía una campaña
con un promedio de 50 medios, sí había Inception. Entonces, siempre se hizo mientras Tusquets fue autónoma. A partir de que cambia, ahí se maneja muy distinto. O sea, es una presencia fugaz de 3 días y goodbye y el que sigue. Ahora ha cambiado mucho, pero en ese entonces así se hacía y se hacían campañas de mantenimiento. Esto se permite en una editorial pequeña, autónoma, independiente. Las grandes evidentemente no pueden. Y yo creo que juntos se hizo un muy buen equipo. Y digamos que Tusquets, de ser de 6 personas pasamos a 10 personas. Creo que me di muchísimos lujos de editar, porque finalmente un catálogo también es de gustos del editor. Cumples con una línea editorial, evidentemente, pero tiene esa subjetividad de gustos del editor. Entonces, yo creo que lo más difícil fue recibir en herencia autores ya muy importantes como Elmer, como Cristina Rivera Garza, como Álvaro Uribe, como David Miklos, como Gonzalo Celorio, Enrique Krause, Quino, en fin, muchísimos autores. Un catálogo inmenso. Y mantenerlo, eso fue lo difícil. Y hacerlo crecer, eso fue lo más difícil. Y pues tengo una correspondencia muy grande con Beatriz de Mora. Y en algunos casos con Antonio López, cuando eran cosas que tenían que ser globales, Argentina, México y España, ¿no? Entonces era muy fluida. También hubo directores muy buenos, trajeron uno de España, Jordi Ferrés, que yo creo que eso también le dio otro aire de un peldaño todavía más arriba a Tusquets México y lo hizo trascender todavía más. Pues sí, porque era la riqueza del catálogo, como cada uno lo hacía localmente, desde la matriz hasta Argentina y México, era como el mismo espíritu, fortalecer e ir sumando, digamos, los cedentes, los extranjeros y crecerlos. O sea, yo sí me siento súper honrada de haber construido Almudena Grandes en México. Y digamos que Murakami, por ejemplo, él de Crónica del Pájaro, la Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo, se habrían traído en su momento 1000 ejemplares. Había un trabajo editorial muy acompañado de prensa y muy acompañado del área comercial. Entonces eso fue como una algo mágico de que las 3 áreas trabajamos de la mano para hacer crecer autores, para implantarlos, ¿no? Que ya eran famosos. O sea, Almudena yo no la descubrí, pero sí la di a conocer de manera más fuerte y masiva para hacer este tour, digamos, por ferias o en clubes de lectura, que no hay que despreciarlos. Yo creo que la lectura de la industria, de los libros, está ahí en la base de la pirámide están los clubes de lectura. Están las librerías, los clubes y la gente que va a comprar. Yo creo que son herramientas que ayudan y que ayudan para todo y que acortan distancias en muchísimos sentidos. Y que te tienes que ahorrar los fotolitos, eso fue la magia en España y en México y en todos los lados del mundo, porque te abarataste costos bastante. Cada cierto tiempo había que hacer una reimpresión de esos fotolitos o negativos para que tuviera buena calidad de impresión el libro. Entonces yo creo que todo ha sido para bien, ¿no? Y que es muy fácil tener control para que un manuscrito esté lo más cuidado posible gracias a lo digital. Antes intervenía mucho quizás el factor humano de equivocarse y yo creo que esto ha allanado muchísimo el camino. Yo veo puras bondades. No, yo creo que a pesar de ser, decían que era la transnacional más pequeña del mundo, pero más importante a nivel literario. Como una gran pena que se hubieran cargado en el Inter a las editoriales, a las filiales, porque eran muy fuertes autónomamente, y no por la autonomía, porque yo creo que si hubieran adoptado un catálogo, el tema es que se pulverizó, y pulverizar un catálogo es olvidarse y hacer así a la mesa y tirar a todos los autores. Yo creo que las mujeres también, y yo también, viví y me tocó vivir
situaciones de machismo brutal en México. Imagínate, 30 años dirigiendo un sello, empezando por autores, evidentemente, por la industria, por los directores de las distribuidoras. No sé por qué tendríamos que tener esa cuota de género, de tener hombres a fuerza, porque se ve mal. Yo no sé por qué se vería mal tener solo a mujeres. No es cuota de género, yo hablo solo de capacidades profesionales y de la equidad que nosotras mismas no tuvimos en su día. Y sobre todo para enriquecer un catálogo, porque ese catálogo, cuando yo lo recibí, había una escritora mexicana que era Cristina Rivera Garza. Y empezó y dije, no puede ser que en este país solo haya una escritora en este catálogo mexicano con un catálogo local. Entonces me di a la tarea de buscar y mi último fichaje de una escritora mexicana antes de salir de Planeta fue Patricia Lauren Kulik, que es un monstruo literariamente, un monstruo.